vamos a continuar con nuestro tema. ¿Lo tenemos en dónde? Bueno, amén. Entonces lo vamos a leer todos en esta mañana, Segunda de Crónicas 7:14. ¿Lo tenemos? Bueno, entonces a una sola voz. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bueno, ahí nos quedó muy bien como ensayo, ¿cierto? Entonces ahora vamos otra vez a leerlo. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aleluya. Bueno, entonces hemos visto ya del versículo, hemos visto hasta... Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lo vimos el día sábado, ¿cierto? Y ayer vimos y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces vamos a ver hoy la otra parte. Entonces, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, ¿sí? Haciendo un recuento de lo que veíamos el día sábado, la humillación, ¿qué es? ¿Voluntaria o es obligatoria? Voluntaria, eso es lo que el Señor desea de nosotros, ¿cierto? Que vayamos a Él con un corazón dispuesto para humillarnos, para rendirnos, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos las cosas voluntariamente, ¿qué sentimos en nuestro corazón? Eso, así es, eso es lo que sentimos, ¿cierto? Cuando tú, padre, ves que le mandas a hacer algo a tu hijo, ¿sí? Y tu hijo lo hace con agrado, ¿tú cómo te sientes? ¿O tu esposo? ¿Tú cómo te sientes? ¿Cierto? ¡Ay, alegre! Entonces, ¿cuánto más nuestro Señor cuando vamos a Él? ¿Sí? Y le decimos, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres, Señor? Quiero apartar este tiempo para ti, Señor. Estoy dispuesto para ti, Señor. Y estar allá en esa presencia del Señor, esperando a que Él nos hable. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Vamos y empezamos, como decimos, con nuestro repertorio. Pero el Señor muchas veces quiere que estemos allá en el silencio, esperando en Él, a escuchar su voz y con agrado en nuestro corazón, ¿cierto? Por ese tiempo. Y la otra parte que veíamos es sobre el cual mi nombre es invocado. Este mi nombre es invocado se refiere al tiempo presente. En ese momento se refería al tiempo futuro, que es lo que estamos viviendo hoy, que es la gracia del Señor. En esa época sabemos que ellos tenían que hacer sacrificios, ¿cierto? Y hoy en día nosotros, por su gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, solamente es con que nosotros reconozcamos que Él es el Señor, invoquemos su nombre y ya somos ¿qué? Aceptos ante Él, ¿cierto? Como hijos, porque Jesucristo nos hizo por ese sacrificio aceptos ante Él. ¿Y orar en qué es? La oración que es entre Dios y el hombre. Es la mejor comunicación que podemos tener nosotros con Dios. Es la oración. Por eso nos dice la palabra en una parte, orad sin cesar. ¿Y ese orar sin cesar qué es? 24 horas. Estamos en nuestras actividades, pero que estemos continuamente en esa oración con el Señor, continuamente, ¿sí? Que estás en tu trabajo, vas por el transporte, vas a la tienda, estás haciendo tus quehaceres en la casa, ¿sí? Todo el tiempo en esa comunión con el Señor. Ese es un orar sin cesar, ¿sí? Y buscar en mi rostro, ¿qué es buscar el rostro del Señor? Someternos a Él. Eso es lo que demanda de nosotros. Y a través de toda la Biblia lo vemos. Él que quiere que vayamos a Él y que sometamos siempre nuestra voluntad a Él,
Porque nuestra voluntad, ¿qué es? Nuestra voluntad siempre quiere irse a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y desde niños lo tenemos, ¿sí? Porque la mamá cuando le dice al niño que no haga tal cosa, ¿no? ¿Y el niño qué hace? Más rápido quiere hacerlo. La mamá le dice no y él dice sí, sí. Tenemos esa naturaleza. Y toda la vida luchamos con eso. Y como toda la vida luchamos con eso, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos a diario. Señor, aquí estoy. Señor, controla mis sentimientos. Señor, controla mi voluntad. Señor, controla mi corazón. ¿Sí? Porque está allí, siempre quiere irse para el lado que no es. ¿Sí? Y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirnos de los malos caminos, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué más es? Alejarnos de los malos caminos. Eso. ¿Cómo dijo hermano Over? Eso. Cambiar. Eso es alejarnos de los malos caminos. Mirarnos a nosotros mismos y Señor, ¿cuál es el mal camino que yo estoy llevando y que debo cambiar? ¿Cuál es, Señor? ¿Sí? Aquí estoy. Como decía Jeremías, es de adentro hacia afuera que tenemos que mirarnos. ¿Qué es lo que hay aquí, Señor, que tú quieres que yo cambie? ¿Sí? Que tú sabes que yo he llevado por años y me cuesta y es una lucha. ¿Sí? Señor, ayúdame a vencer. ¿Cómo podemos lograrlo? Allá humillados. Es de la única manera que podemos lograrlo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar al tema de hoy, pero antes quiero que oremos. Esto era un pequeño recuento, ¿sí? Y empecemos con la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Dios eterno, porque tú eres fiel y porque tú eres verdadero, Señor. Padre, estamos aquí, Jesús amado, una vez más, obedeciendo a tu llamado, obedeciendo, Señor amado, a tu convocación. Dios omnipotente, tú delante de mí, Jesús de Nazaret, tú Espíritu Santo delante de mí. Esta palabra que tú nos has dado, Señor, una vez más llamándonos, Jesús, a que nos humillemos ante ti, a que te busquemos, Dios, a que reconozcamos que hemos fallado y que te necesitamos. Que solamente reconociendo, Dios, que hemos fallado, es que podemos, Jesús, acercarnos y entrar en esa plena comunión contigo, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos sentamos a tus pies una vez más para escuchar tu consejo, para escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra dice que es espada de doble filo, Señor. Habla a mi corazón y a cada uno de los que estamos aquí, Jesús de Nazaret. Pedimos que seas tu Espíritu Santo hoy sembrando en lo profundo de nuestro corazón esa palabra que va a dar un fruto verdadero, esa palabra que va a dar un fruto permanente, Jesús. Queremos que esa palabra, Señor amado, sea allí arraigada en lo profundo de nuestro corazón, Jesús. Lo necesitamos, Padre, que toque lo más profundo de todo nuestro ser, Padre Celestial, para que transforme, para que cambie, para que renueve, Dios, para que restituya, para que restaure, Jesús, lo que quizás hemos dejado por circunstancias y por situaciones. Pero hoy venimos, Dios, a escuchar tu consejo, porque lo necesitamos, Padre. Lo necesitamos, Jesús, para un mundo, Dios, en que vea que sí realmente tú vives en nosotros. Pero es necesario que primero hagas en nosotros, Señor. Por eso estamos aquí, Jesús. Porque es necesario que primero, Dios, transformes lo profundo de nuestro corazón. Lo transformes, Señor, a tu voluntad, a tu imagen, Señor, a tu propósito. Te damos muchas gracias por tu preeminencia en este lugar, por tu presencia, Espíritu Santo.
te damos muchas gracias. Sujetamos a ti nuestra voluntad, nuestros pensamientos, los llevamos sujetos y cautivos a la autoridad de Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces nos dice la palabra: entonces yo oiré desde los cielos. Nos hace una promesa muy preciosa, ¿cierto? Que es una promesa que, como toda promesa, tiene una demanda, ¿sí? ¿Y cuál ha sido la demanda? Nos lo dice antes, ¿cierto? Así es. Así es. Entonces ahí sí, después de que hemos cumplido con esa demanda, recibimos la promesa, ¿cierto? Nos promete que escuchará nuestras peticiones. Entonces miremos, por favor, una persona lee Jeremías 33:3 y otra Jeremías 29:12. Sí, 33:3. Y la otra es Jeremías 29:12. Es quien tenga Jeremías 33:3, por favor, lo lee. Este versículo lo sabemos, ¿cierto? Y lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Se clama a mí, te responderé. No cualquier cosa. El Señor te está diciendo solamente te voy a mostrar este pequeñito, no dice cosas ¿qué? Grandes, ¿sí? Y ocultas. Pero ¿en dónde lo encontramos esas cosas ocultas? Allá en el clamor, allá en la presencia, allá en la intimidad con Él. Es allá donde Él nos va a mostrar eso oculto que no conocemos, que tú y yo hemos anhelado, no hemos entendido, y muchas veces ¿qué hacemos? Tocamos puertas equivocadas, ¿sí? Y vamos al uno, al otro, y hermano, ¿y a usted cómo le parece esto? ¿Y a usted cómo le parece lo otro? ¿Sí? Y deme su opinión. Y eso no es lo que el Señor dice. Primero vamos a Él. Señor, no entiendo, no comprendo lo que está pasando, pero aquí estoy, Jesús. El por qué no lo sé. Aquí estoy, Señor, antes de juzgar, porque muchas veces juzgamos y entonces nos ponemos en una posición de ¿qué? De víctimas. Y comparamos, porque esa es nuestra naturaleza también, ¿cierto? Comparamos. ¿Por qué al otro no? ¿Por qué al otro no? Y a mí sí. ¿Por qué al otro no? ¿Y por qué a mí sí? No, mi amado. Sea la situación que sea, debemos ir al Señor. Señor, no entiendo, no comprendo, no me hallo, porque muchas veces decimos así, ¿cierto? No me hallo, ¿sí? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy clamándote, Dios, que tú me des el entendimiento de qué debo hacer, de hacia dónde debo caminar, de qué decisión debo tomar. ¿Dios usa personas? Claro, Dios las usa. Dios usa al profeta, Dios lo usa. ¿Sí? Pero primero debemos ir ante Él. Y cuando viene el profeta a ti, cuando viene la palabra, tú vas a decir, sí, me está confirmando el Señor. Me está confirmando el Señor lo que me habló allí, en la intimidad, en lo secreto. ¿Eso qué quiere decir? Que está afirmando tus pasos para que entonces ya des un paso más firme en que lo estás haciendo y en que lo estoy haciendo en su perfecta voluntad. No en mis emociones y no en la opinión de otra persona, sino en Él nada más. Vamos al 29:12. Una vez más, ¿cierto? Me invocaréis y vendréis. No es allá desde lejos, ¿cierto? Señor Jesús, gracias por el día de hoy, chao. ¿Sí?
Señor Jesús, gracias porque hoy me guardaste hasta mañana. Me invocaréis y vendréis. Vendréis. Hay una porción en la palabra, no la recuerdo ahorita, pero no recuerdo la cita, donde dice que el Señor se alegra y que está esperando a que nosotros vayamos a Él. Creo que queda en Daniel, que está esperando que Él se alegra que nosotros vayamos a Él. ¿Sí? Dice, los estoy esperando. ¿Sí? Imagínense, nos anhela el Señor. Mi amado, piensa en un deseo que tú has tenido en cualquier momento de tu vida. Y así con ese fervor, deseo que se dé tal situación. ¿Sí? Y cuando eso se dio, ¿tú cómo te sentiste? ¿Feliz? ¿Gozoso? Queremos que gritar, brincar y que todo el mundo lo sepa. ¿Ah? ¿Cuánto más el Señor anhela que vayamos a Él? Dice, me invocaréis y vendréis. Y oraréis a mí y yo os oiré. Él está siempre dispuesto a escucharnos. Siempre, mi amado. Quizás muchas veces queremos hablar con una persona, con la otra, pero sus ocupaciones no le permiten. Y entonces, ¿cómo nos sentimos? Ay, yo quería que me escuchara y lo llamé y como está pues ocupado, no sé, sabes que después hablamos, chao. Porque nuestras ocupaciones muchas veces son así y tú te quedaste como triste, yo quería que me escuchara. No sé si algunas veces te ha pasado y muchas veces me ha pasado y el Señor que me dice, ven a mí, que yo te quiero escuchar, ven a mí que estoy dispuesto, ven a mí, te estoy esperando, ¿sí? No dejes pasar el tiempo. ¿Sí? Seamos buenos administradores del tiempo, mis amados. Buenos administradores del tiempo. ¿Sí? Muchas veces queremos, no, el poquito y ahorita voy. No. Cuando el Señor te dice, ven, ven. No lo hagas esperar, no lo hagamos esperar, mis amados, porque nos anhela fervientemente. En Nueva Versión Internacional dice, clama a mí y te responderé. Y el 33:3, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y el Jeremías 29:12 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Cuando el bebé tiene hambre, ¿qué hace? ¿Cierto? Y dicen las mamitas, está levantando la casa. Eso es porque tiene hambre. Y le dice el esposo, si está de la abuelita, vaya mija, dele rápido la leche para que deje de llorar. Y cuando ya es más grande, entonces el niño ¿cómo empieza a llamar? Mami, mami, mami. Es un llamado, ¿cierto? Hasta que es suplida su necesidad. ¿Ah? Así debemos ser nosotros con el Señor. Señor, aquí estoy, respóndeme. Un día, 2 días, ahí, 3 días, nada. Señor, respóndeme. 1 semana, 2 semanas. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? No. El Señor como que no me escuchó. Así no es. Cuando el Señor le dio la promesa a Abraham, ¿cuántos años pasaron para que se cumpliera? 25 años para que se cumpliera esa promesa. Y quizás muchos tenemos tiempo orando por alguna situación, por alguna promesa que Dios nos hizo en un momento y no se ha dado. No desmayemos, amado. Vuelve a retomar eso. Nosotros fácilmente olvidamos, pero el Señor no olvida. Él te dio una promesa, Él te dio una palabra. Yo te aconsejo hoy, siéntate hoy, esta semana, no lo dejes pasar. Y acuérdate de esas palabras que Dios te dio. No las olvides. Vuélvelas a escribir. ¿Sí? Yo lo he hecho, amados. Y cuando lo he hecho, yo siento que como que su espíritu viene acá y me levanta. Y como que su espíritu viene y me dice, ahí estoy, Esther. Al que en tiempo ha pasado yo no te he dejado. Aunque no está ni tu padre ni tu madre,
pero yo estoy ahí contigo. Amado, hazlo. No olvides esas palabras ni esas promesas de Dios, porque es verdad esta palabra, amados, que dice su palabra, no caerá a tierra, no caerá a tierra. Escríbelas y vuélvelas a retomar. Vuélvelas y dice, Señor, tú me diste esta palabra. Perdón porque dejé de orar, porque no vi tu respuesta inmediata, pero es un proceso. Abraham esperó 25 años y después de que el Señor le da su promesa, ¿qué hace el Señor y qué le pide? Entrégamela, entrégamela. Un hombre que le obedeció al Señor, amados, y que se despojó de todo. Recuerda esas palabras y esas promesas que Dios te ha dado y retómalas nuevamente. Vamos a Juan 5:14 y otra persona, Salmos 116, 1 y 2. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Sí. ¿Conforme a qué? O sea que las promesas que Él te ha dado son conforme a qué? A su voluntad. A su voluntad. Sé que Él nos oye. Dice el versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es un proceso, mis amados. Y así es la humillación con el Señor, es un proceso. ¿Cuesta? Claro, cuesta. Rendir nuestra voluntad a Dios cuesta. Rendir nuestros deseos al Señor cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque tenemos muchas veces un temor allá en el fondo, ¿cierto? De cuál sea la respuesta del Señor. Pero Él ¿qué quiere? Que entreguemos, que dejemos en manos de Él, que soltemos en manos de Él. ¿Sí? Dejar y Señor, mire, aquí está, Padre, este deseo, aquí está, Señor. Me duele, me cuesta, pero quiero entregártelo, Señor amado. Quiero ponerlo a tus pies y que se haga tu perfecta voluntad. Pero no de 1 ni de 2 días, mis amados. Esos de varios días, meses, en rendir. Señor, aquí está. Señor, te lo entrego. ¿Sí? Porque como que quisiéramos otra vez cogerlo y cuesta, mis amados, pero Él dice que Él está ahí, ¿qué? Que tenemos en Él esa confianza, ¿sí? Ahora vamos al Salmo. Yolanda, ¿tú tienes otra versión ahí? ¿La lees, por favor? Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Sí. Entonces, cuando nos acerquemos, cada vez que le pidamos algo que le agrada, qué hermoso, ¿cierto? Entonces, cuando nos acerquemos, Señor, ¿cuál es tu voluntad
con esto que yo estoy pidiendo? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu voluntad en esto, Señor? Ahora vamos al Salmo 116, 1 y 2. Porque escucha mi voz y mi oración, que pide misericordia, debido a que Él se inclina para escuchar. Oraré mientras tenga aliento. Aleluya. ¿Qué dice? Que Él se inclina. Se inclina. ¿Ah? Qué hermoso. Que el Señor se inclina a escuchar tu oración y la mía. No es allá de lejos. Imagínense, amados, el soberano, el poderoso, ¿ah? Se inclina. Inclinarse, ¿qué es? Eso. Y es un acto como de respeto, eso, de misericordia, ¿de qué más? Eso, de bondad. Imagínese el Señor hacia nosotros, ese ser supremo, se inclina y está ahí, pendiente. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Ah? ¿Qué le vas a escuchar? ¿Ah? Yo quizás hago mucha referencia a padre e hijo, porque, o sea, fue muy marcado en nosotros, gracias a Dios por el hogar que nos dio, ¿sí? Entonces uno tiende siempre a relacionar a Dios con los padres, ¿cierto? Y yo me acuerdo cuando era niña, mi papá, ¿qué hacía? Él se arrodillaba cuando iba a jugar con nosotros, él se arrodillaba para jugar con nosotros, ¿sí? Ese cuidado que tiene el papá con el hijo, ¿cierto? Que anda ahí pendiente. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Ah? ¿Se cayó, hijito? ¿Se aporrió? Venga, yo le doy la mano. ¿Y qué hace Él? Venda sus heridas, ¿cierto? Sana sus heridas. ¿Y qué hizo el Señor para levantarnos? Se inclinó y me dio su mano. Qué hermoso, ¿cierto? Está atento el Señor a escucharnos. Dice en la otra versión: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. ¿Cuánto tiempo? Toda mi vida. La palabra tiene esa característica, ¿cierto? Que es todo. ¿Qué dice el Señor? Siempre, en todo tiempo, todo, mis amados. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos rindamos a Él todo, todo. Él no quiere que dejes para ti unas cosas que tú las administres y que entonces el Señor administre estas y yo administro las otras. No, mis amados, no. Porque cuando dejamos esas áreas para administrar a nosotros, grave. Grave. Y después cuando nos damos cuenta, ¡ay! Sí, Señor, ¿verdad? Dejé esas 2, 3 áreas para mí y ahora mire lo que me pasó, ¿sí? Me equivoqué, tomé una decisión errada porque no te entregué todas las áreas de mi vida, todas. Señor, aquí está esta área, aquí está la otra, aquí está la otra. Todo. Él cuando dio a su Hijo Jesucristo, ¿el qué hizo? Él vino y se entregó. Todo. El Señor Jesucristo derramó toda su sangre. No guardó nada para Él, mis amados. Nada. ¿Ah? Siendo el Hijo del Todopoderoso, dejó su trono y vino y murió por nosotros. Y no pagó solamente una parte de nuestra culpa, pagó toda la culpa, la pagó. Llevó todo mi pecado, toda mi iniquidad. Por eso Él dice, todo. ¿Sí? Debemos entregarlo a Él. Volvamos a Segunda de Crónicas 7:14.
Y dice la otra parte del versículo, y perdonaré sus pecados. Vamos a ver primero, perdonaré sus pecados. Dice, y perdonaré sus pecados. Nos perdonará. Antes, en el Antiguo Testamento, esto era lo único que tenía que hacer una persona para ser perdonada, ofrecer un sacrificio. Hoy es diferente. Lo único que tenemos que hacer es recibir a su Hijo como nuestro Señor y Salvador personal, a nuestro Señor Jesucristo. Se debe a que vivimos en una dispensación diferente, que es la gracia. Lo podemos ver en Efesios 2, 8, 9. Nos dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Verdad que el único sacrificio podía hacerlo Jesucristo? Nadie más. Ningún sacrificio que tú y yo hagamos puede quitar nuestra culpa. Y hoy en día, antes vivimos bajo la ¿qué? Bajo la gracia. Ya no tenemos que, como los antiguos, presentar los sacrificios, ¿cierto? De acuerdo a sus pecados, tenía que presentar una serie de sacrificios. Hoy en día nosotros somos muy bendecidos, porque los sacrificios que tenían que hacer no eran nada fácil. ¿Ah? Matar tantos becerros, ¿sí? Hacer X cosa con la sangre. El Señor mismo les decía, con cada una de las partes del cuerpo del animal, ¿qué tenían que hacer? ¿Ah? No, y no era eso, cualquier animal. Así es, tenía que ser lo mejor y preparado, ¿cierto? Desde su nacimiento, escogido y preparado. Y hoy en día nosotros gozamos de que vamos al Señor, ¿sí? Como su Hijo Jesucristo ya pagó por nosotros, nosotros reconocemos y hemos sido perdonados de sus pecados. Por eso a diario, amados, reconociendo que Él es el único Salvador y sanador y libertador de nuestra vida. Vamos al Salmo 86, 5. Vamos a ver la parte A. Salmo 86, 5. Así es. Sí, así está bien. 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. O sea que el Señor todo el tiempo ha sido bueno con nosotros, ¿cierto? Desde aún sin conocerlo. ¿Sí? Que muchas veces cuántos fueron librados de situaciones y aún sin conocer al Señor. Ahí Él guardó, Él protegió, ¿sí? Porque había otra persona que oraba y que clamaba por ti y por mí. Señor, guárdalo, Señor, protégelo. Que vea que tú eres el Dios, que vea que tú eres el Señor. ¿Sí? Así debemos ser nosotros. Orar y clamar, amados, por otros, ¿sí? Por nuestra nación, que es el propósito de esta convocación. Situaciones, muchas situaciones hay en nuestra nación, que lo sabemos. ¿Qué debemos hacer, amados? Orar, interceder y clamar, Señor, por esta y esta situación, porque creemos que tú eres bueno y perdonador, porque ya llevaste, porque tú ya derramaste tu sangre por nuestra nación. Ya la derramaste, Señor amado, por cada vida, por cada colombiano. Ya derramaste tu sangre, Señor. Por eso clamamos creyendo en que tú perdonas, en que tú perdonas. Vamos a Hechos 3:19.
Así es. Y en la, alguien que la tenga, por favor, en la versión Reina Valera. Que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Léela ahí, la que la tienes. ¿Qué nos dice ahí una vez más? Que nos tenemos que ¿qué? Arrepentir. Arrepentir y volver a él. ¿Hay una qué? Demanda. ¿Hay una demanda? ¿Sí? Antes de la promesa. ¿Y cuál es la demanda? Arrepentirnos. Arrepentirnos. ¿Y cómo nos arrepentirnos? ¿Nos arrepentimos? Allá humillados. Es de la única manera que nos arrepentimos. Sí, amados, estando allá en el Señor, reconociendo, Señor, reconociendo, sí, Padre, te he fallado en esto, te he fallado en lo otro, pero aquí estoy, Señor, creyendo que vengo de corazón a arrepentirme, Señor, y que tú me oyes y me perdonas, ¿sí? La culpabilidad no debemos por qué aceptarla, porque muchas veces nosotros mismos nos enlazamos en los pensamientos, en las palabras, y empezamos a decir, no, pero es que otra vez, Señor, y otra vez, y no puedo. No, mis amados, la palabra dice que somos más que vencedores. Entonces, Señor, aquí estoy, volví a fallarte, pero aquí estoy, ayúdame, Señor, a vencer, hasta que va a llegar el momento en que el Señor te da la victoria sobre esa situación que no has podido dejar, ¿sí? Te da la victoria al Señor. Empecé y otra vez, Señor, volví a fallar, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Esforzándonos, amado, esforzándonos, como el Señor le dijo allá a Josué, ¿cierto? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, ¿qué? Así es, todos los días de mi vida, ¿cierto? Entonces, si el Señor va a estar todos los días de mi vida, no tengo por qué, no, 1 o 2 días, si no, ya fallé, ¿para qué continúo, Señor, si yo otra vez vuelvo a fallar? No, mis amados, nada. Aquí estoy, Señor, ayúdame a vencer. Tu palabra dice que si yo vengo a ti y que si confieso mis pecados, tú me limpias, tú me santificas, tú me justificas. Entonces, aquí estoy, Señor, aquí estoy. No desmayar, amados, no desmayar. Es necesario que seamos constantes en la búsqueda al Señor. Constantes, amados, constantes, ¿sí? Como cuando tú haces una actividad todos los días, así como cuando comemos todos los días, ¿sí? Y hacemos nuestras cosas todos los días. ¿Cuánto más la oración, mis amados? Es algo que no debemos dejar, sino ser constantes y permanentes. Dice en la versión Nueva Versión Internacional, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y hemos vivido, ¿cierto?, esos tiempos. Porque cuando estamos con una situación y tú dices, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Y voy donde el Señor y me arrepiento, ¿tú qué sientes después? Ay, ¿cierto? Eso, se te quitó esa carga que llevabas, se te quitó la angustia, el peso que llevabas, porque ya soltaste, porque estás seguro de ese perdón que Dios te da, estás seguro de que el Señor inclinó su oído, escuchó mi oración. Y qué descanso, Padre Santo, qué descanso el que se siente, amados, ¿sí? Dice que ¿de dónde viene ese descanso? De Él viene ese descanso. No porque estemos ocupándonos en muchas cosas, porque a veces hacemos eso. Entonces queremos, es como, oiga, como salir por la tangente, ¿cierto? Y como decir, no, como que eso no es conmigo, Señor. No, mis amados, es conmigo y es contigo. Cuando el Señor nos llama, es la segunda vez que este año el Señor nos da esta palabra. La segunda vez que el Señor nos la da, amados. Cuando el Señor te dé una palabra, hermano, una y otra vez,
No la pases por alto. No la pases por alto. Hasta que el Señor te dé la claridad. ¿Qué es, Señor? A mí me pareció, me sucedió en una situación antes de que mi Señor me sacara de mi casa. Mis padres todavía vivían allá. Durante un mes el Señor me dio la misma palabra. ¿Sí? La misma palabra me la dio durante un mes. Y yo no entendía. Y yo la leía. Y decía, Señor, no entiendo nada. Pero aquí estoy. Iba a hacer mi devocional y otra vez la misma palabra. Cuando las cosas se empezaron a dar, pues yo era con los ojos abiertos. Yo decía, Señor, yo decía como que yo en dónde estoy. Ahí entendí cuando el Señor me dio la palabra. Y lo que les decía el Señor usó al profeta. Fui a la casa de una hermana a hacer una diligencia y es una profeta. Y ella me decía, Esthercita, menos mal que viniste porque yo necesito hablar contigo, yo estoy en angustia. Entonces yo le decía, pero hermana, ¿qué pasó? Dijo, oremos primero al Señor porque te tengo que decir algo, yo no sé ni cómo te lo tengo que decir. No sé, porque digo al Señor que yo no entiendo nada de esto. Y cuando ella me habló, yo le dije, tranquila hermana, no se preocupe. Usted hable que el Señor me dará, no se preocupe. Cuando ella empezó a hablar, sí, era como si ella me estuviera leyendo esa porción de la palabra que el Señor durante un mes me había dado. Entonces, amados, ¿no? Si el Señor te da una palabra, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué me quieres mostrar? Señor, ¿de qué me estás anticipando? Porque muchas veces el Señor nos anticipa a cosas que van a suceder. Y si nosotros dejamos, amados, de un lado, después que decimos, ¡ay, sí, Señor! No entendí, Señor. Y si yo hubiera entendido, entonces esta situación estaría preparado. Y esta situación, o sea, la hubiera pasado de otra manera, porque así pasa, amados. Entonces, si el Señor te da una palabra, no la dejes de lado, amado. No, allá, Señor, aquí estoy en intimidad contigo. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que viene, Señor, que yo no conozco? Que no voy a saber cómo actuar, qué decir, qué hacer. Pero tú sí. Y en el momento, cuando se presente la situación, tú mismo te vas a asombrar de lo que Dios te va a dar que hables por tu boca. Tú mismo te vas a asombrar, amado. Tú mismo. Con el Señor no podemos. Que Señor, esto no es conmigo, me voy. El Señor nos ha dado libre albedrío, porque si no seríamos como marionetas, ¿cierto? El Señor te ha dado libre albedrío. Entonces yo decido, o tomo la palabra o la dejo. Palabras duras, fuertes, sí, claro, porque nos enfrentan como cuando nos miramos al espejo, ¿cierto? Y entonces, no, como que no es para mí. Y otra vez al Señor al siguiente día te da. Y escuchas una prédica y otra vez. Escuchamos al pastor y otra vez. Ponemos la radio y otra vez. ¿No te ha pasado así? ¿Ah? Ahí sí como decimos, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Entonces ahí cuando tenemos que decir, sí maestro, soy yo. Entonces ahí ¿qué tenemos que hacer? Sí, maestro, soy yo, aquí me humillo. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. Sí, maestro, es para mí esta palabra. Aquí estoy, me humillo. Aquí estoy, te reconozco como mi Señor. Aquí estoy, te reconozco como el dueño de mi vida. Te reconozco que un día te dije que fueras el Señor de mi vida. Y eso no se nos puede olvidar, amados. Que un día te dije que te reconocía como mi Salvador. Eso no se nos puede olvidar, amados. Por eso, Señor, aquí vengo y me humillo y oro y confieso mi pecado, mi falta, para que tú me perdones y venga a mi vida, a mi alma, a mi familia, a mi generación, tiempos de refrigerio, porque te reconozco como mi Señor. No podemos, mis amados, hacer caso omiso a la palabra. No, amados. Es tú y yo los que tenemos que aceptar que Él nos está llamando y nos está diciendo, ¿hacia dónde vas?
¿Qué estás haciendo? ¿Qué camino estás tomando? Porque el mundo quiere siempre ocuparnos. Tengo que hacer A, B, C, D. Más deberían estar acá, amados. Más, porque esa es la realidad. Más. Pero le damos más tiempo a las ocupaciones. Uno no quisiera muchas veces el domingo es fuerte, porque toda la semana estamos en un trajín. Pero no, Señor. Cuando Dios dijo, no, yo me digo, no, Esther, párese, porque si tuviera que ir a trabajar, se levantaría e iría. He aprendido de mi pastora cuando ella dice, me miro al espejo y me digo, Dora, pueden Dios. Y ese ejemplo lo he aprendido de ella. Y me paro y me digo, Esther, si fueras a trabajar, te pararías y irías. Vas a la casa del Señor, vas a alabar al Señor, al que te ha dado, al que te ha suplido, al que te ha sostenido, al que te ha cuidado, te ha guardado. La semana pasada, hermanos, el Señor nos guardó de que atracaran el zip en el que veníamos. Solamente lo hizo el Señor, amados. Solamente lo hizo el Señor. Entonces párate rápido y vístete, y cansancio en esa se va en el nombre de Jesús. Rapidito me paro y me voy a la iglesia. Rápido. Tenemos que ser diligentes, amados, para buscar del Señor. Porque para otras cosas sí somos diligentes y corremos, que son pasajeras. Diligentes a buscar la presencia del Señor, amados. Diligentes al tiempo que nosotros tenemos, aún de la libertad que hay en nuestro país. Diligentes, amados. Sí, Señor, corro a ti, corro a unirme con mis hermanos y a buscar tu rostro, Señor. A saber que tu presencia va a estar allí en medio de nosotros, que nos fortalece, que nos vivifica. Porque nada como eso, amados, nos vivifica y nos fortalece como la presencia del Señor. Nada hay comparable a eso. Tú puedes ir a un balneario, puedes ir a un sitio, conocer, descansar. Pero eso nunca es comparable con lo que recibimos en la presencia del Señor. Nunca es comparable, amados. Nunca. Y es de la disposición con la que yo venga. Porque ese es el libre albedrío que Dios nos ha dado. Nosotros nos tenemos que ir aquí a ver si lo que hace Julano o Sutano me va a cambiar. No, amados. Es que yo voy, Señor, con mi corazón dispuesto a que tú me hables, con mi corazón dispuesto a adorarte, con mi corazón dispuesto a glorificarte, a agradecerte, Señor, por una semana más. Comparemos el tiempo que estamos aquí, mis amados, con el tiempo que estamos en nuestras actividades. Por eso aprovechemos al máximo el tiempo que venimos a estar acá. Que te da sueño, párate, amado, y das una vuelta, que nadie te va a decir no te puedes parar de la silla. Pero es una decisión que tú y yo tomamos. Yo prefiero pararme si me da sueño y no quedarme allí cabeceando y perderme de lo que el Señor está hablando y de lo que el Señor está diciendo o lo que está ministrando. Alertas, amados, alertas. Señor, vengo con mis sentidos espirituales dispuestos a escucharte. ¿En qué momento el Señor te habla, te ministra, te da la salida? Por la alabanza, por la palabra, por la prédica. Dispuestos, amados, y atentos. No debemos dejar ganarnos, mis amados, por esta carne. No debemos dejar ganarnos. Cuando estuve en Valledupar, conocí allá a una hermana y esta mujer trabaja, el Señor le ha dado un don en la cocina impresionante, ¿sí? Y el Señor la usa en la cocina y la tuvo en un negocio con otra persona, pero esta persona ya pues todo el tiempo ya confesaba, la mujer oraba para abrir el negocio, era como cerca a una mina. Y ella abría su negocio y oraba antes, entonces la socia, como no conocía al Señor, no, que es que todo Dios y Dios y Dios, ¿sí? Y un día entonces ella le dijo, pues
Dios es mi Señor, Dios fue el que me dio este negocio, así que yo siempre por eso lo voy a confesar. Entonces la mujer un día le dijo, es que usted todo Dios y Dios. Entonces la familia le dice a la socia, no, dígale que le venda su parte, que le venda la parte de ella, ¿sí? Y ella en medio de ese negocio, varios hombres que trabajan en la mina conocieron al Señor, porque la mujer les servía y todo, pero les iba dando ahí palabra, ¿sí? Hasta un muchacho decía ella que el Señor lo libró de la muerte. Entonces la socia le dice, no, que le venda su parte. Entonces ella lo oró al Señor, porque ustedes saben que la parte de cocina eso demanda mucho, y pues la mujer se estaba cansando, y una mujer que se levanta a las 3 de la mañana a orar, amados, ¿sí? Y entonces le dijo, no, tranquila, usted sabe que yo no voy a dejar a mi Dios. Bueno, entonces venga a su parte. Y le dijo, sí, claro. Y la mujer oró, y le dijo, sí, le vendo mi parte, pero recuerde que este negocio es de Dios. No le dijo nada más, no se le olvide eso. Le dejó todo. ¡Qué testimonio, amados! La mujer dio parte de la provisión y de todo el amoblamiento. La mujer le dejó todo. Mira, hermanos, cuando yo escuchaba ese testimonio, yo me escalofrié y decía, Señor, qué desprendimiento que uno tiene que aprender. Dijo, yo no me traje de ella una cuchara, dijo la mujer. Dijo, aquí está todo el negocio, pero no se le olvide que es de Dios. Tómelo. La bendigo, hasta luego. Pues imagínense lo que pasó, ¿cierto? El negocio quebró. Y la mujer llega y dice, porque es que nosotros a esta carne no tenemos que darle. No tenemos que darle a esta carne ni satisfacerla. No, yo me levantaba a las 2, 3 de la mañana a orar y me iba a mis quehaceres. Me acostaba a las 11 de la noche y otra vez a las 2, 3 de la mañana estaba con mi Señor. Así es, hermanos, tenemos que vencer esta carne que quiere siempre lo más fácil. Lo más fácil. Quédate aquí, estás cansado, has tenido una semana muy ocupada, muy agitada. Quédate aquí descansando. No, mis amados. No. Es una lucha diaria. Entonces me levanto y voy rápido a escuchar tu voz, Señor. A ir a la casa del Señor. A congregarnos. Que es algo muy hermoso, amados. El saber que mi hermano está ahí, que mi hermano sigue firme, que a pesar de sus circunstancias, de su situación, ahí está, fiel al Señor. ¿Eso nos anima o no? ¿Eso nos anima? ¿Sí? Nos fortalece. Que pasó X situación, pero ahí está, sigue firme al Señor. Sigue fiel al Señor. Vamos a Isaías 1:18. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La lees ahí, por favor, Yolanda. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Cómo les parece escarlata? ¿Saben qué es la escarlata? Dice que es un color rojo intenso. Un color rojo intenso. No cualquier color. Intenso. Y dice que si son así nuestros pecados, ¿cómo van a quedar? Blancos. Cuando nosotros tenemos algo blanco, no queremos que le caiga lo más mínimo, porque ¿cómo se va a ver? ¿Qué decimos? Se ve como feo, ¿cierto? Ya sabemos cómo decimos, ¿cierto? ¿Sí? Y dice si fueren como la escarlata. Y la otra, ¿qué me dice? Que dice que si fueren como la púrpura. Y dicen que la púrpura es un color rojo fuerte con tono morado. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué hace? Quedarán blancos.
Amados, blancos. Así es lo que dice hermano Over. Dígalo más duro, hermano. Eso, que si parece imposible, para Dios no lo es. No lo es. No lo es. ¿Ah? ¿Qué habrá imposible para Dios? Nada, amados. Nada hay imposible para Dios. Somos nosotros los que colocamos los límites. Somos nosotros los que colocamos la barrera. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros siempre medimos 1 más 1, 2. A mí me pasó así. Cuando el Señor me sacó de mi casa, me llevó a vivir a un lugar, pero después aquella persona tenía que irse para otra ciudad. Y yo dije, Señor, ¿y ahora yo dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? En esa época ganaba como 600,000 pesos. ¿Y si un arriendo cuánto costaba? Y medí en mis fuerzas. Y el Señor me tenía el apartamento de una sierva de Él, pero yo decía, no, ¿cómo será en ese momento? ¿Cómo era yo tan incrédula? Que yo ni siquiera la llamé, porque no, eso me costará la mitad del sueldo, ¿yo con qué voy a vivir? Y por mi desobediencia, entonces, me fui a vivir a otra casa, ¿sí? En un lugar húmedo. Fueron como 3, 4 meses, la cosa más tremenda. Por la misericordia, la grandeza del amor de Dios no me enfermé, ¿sí? Y pasaron esos 4 meses. Pasaron esos 4 meses y el Señor, o sea, para mostrarme más, mire Esther, lo que usted hizo con su duda, con su incredulidad, en esos 4 meses, ese apartamento no había sido arrendado. Mire, cuando me dice mi hermana, Esther, llámese a Miriancita, que ella todavía tiene el apartamento desocupado. Dios mío, a mí yo no sé qué me dio por acá. A mí me pasó de todo, a mí me dio de todo. Yo decía, Señor, perdóname Jesús. Y llego y yo la llamo. Me dice ella, claro, Esthercita. Y se lo dejo en tanto. Y le bajo como 50,000 pesos. Eso fue hace años que era. Le bajo como, o sea, como más, ¿cierto? Como el Señor diciéndome, más. Mire, mi hijita. ¿Más duda tiene? ¿Tiene más duda, Esther? Dice, no, Esthercita, si yo lo tengo desocupado hace 4 meses. Ay, Señor. Yo decía, Padre, perdóname. No, mis amados, no podemos medir así. No, mis amados, no podemos medir de esa manera. Y cuando yo me voy para allá, el Señor empezó a decirme de una manera, y decía, Señor, viví 4 meses de mi vida como tú no querías que yo los viviera, con una serie de situaciones que solamente el Señor me sacó. No, mis amados, no podemos medir nosotros 1 más 1 es 2, no, porque para el Señor no es así. El Señor no es así. Lo que tú recibas en tu mano, amado, preséntaselo al Señor. Señor, aquí está este dinero. ¿Cómo lo administro? Prioridad, diezmos y ofrendas. Cuando yo entendí ese principio, amados, ha sido de mucha bendición para mi vida. Y yo lo primero que saco es eso. Que tengo que pagar esto, lo otro. Señor, tú provees, tú provees, tú provees. Pero primero está esto porque es un mandato bíblico, amados. Un mandato bíblico. Pero cuando tú dejas de últimas, creo que tú mismo te das la respuesta. Si lo que has dejado para ti, te ha alcanzado o no. Tú mismo te la das. Tú mismo te la das. Dice el Señor que Él es el dueño del oro y de la plata. Del oro y de la plata. Que seamos ordenados en administrar, sí, eso está muy bien. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces eso nos encasilla, mis amados. Primero el Señor,
primero el Señor. Entonces dice él que nos limpia y nos santifica. Bueno, vamos al Salmo 32:5. Un hombre que se arrepintió, un hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Quién era? Salmo 32:5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Qué hizo David? Así es. Y otro salmo que nos habla de él, dice, otro salmo que nos habla de él, que lo conocemos todos, que es el Salmo 51, ¿cierto? Imagínense la posición de este hombre, de ese arrepentimiento verdadero que él tuvo. Dice, aquí que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesar, mis amados. Confesar. Pero ese confesar de ese pecado es que venga a nosotros ese arrepentimiento. ¿Y dónde lo hacemos? En la humillación. En la humillación es donde allá el Señor, sí, Padre, te fallé en esto y en esto. Y que allá nos duela con un corazón arrepentido que le hemos fallado, creyendo que Él nos va a perdonar porque su palabra lo dice. ¿Y su palabra qué es? Así es. Su palabra es sí, amén. Ahora vamos al Salmo 51 y vamos a ver el verso 6, que es el Salmo donde David, ¿cierto?, se arrepiente de todo corazón. Después de que pecó, sí, después de que pecó con Betsabé. Vuelve a leer esa, Miriam. ¿Cómo les parece? Desde el vientre. ¿Qué es el vientre? Es algo muy, ¿qué? Profundo, ¿cierto? Es algo muy allí guardado. ¿Ah? ¿Eso qué? Si lo traemos y lo aplicamos, es allá donde el Señor quiere, allá en esa humillación con Él nomás, en esa intimidad con Él, Señor, en ese pecado que tú y yo sabemos que hemos cometido y que Él lo sabe, que a Él no se lo podemos ocultar. Es allá en esa intimidad donde Él quiere que confesemos, que digamos, sí, Señor, en esto y en esto fallé. Aquí estoy, declarándote claramente mi pecado y mi falla. No con adornos. Es que como que me parece, Señor, como que me parece que yo mentí. A mí como que me parece que eso fue una mentira blanca. No, es que mentiras no son blancas, ni negras, ni rosadas, ni azules. Mentira es mentira. Mentira es mentira. Llegué tarde, sí, porque me levanté tarde. Así es. Sí. Así de sencillo. No hice tal cosa, si no la hice por esto y esto, no la hice. Sí, fallé en esto. Y mis hermanos, cuando nosotros andamos con la verdad, no le damos lugar al diablo de nada. A mí me pasó una situación en el trabajo con una persona, no averigüé bien, entonces le dije algo y pues esta persona armó pues un bololó, todo eso. Entonces el jueves estábamos en una actividad y entonces el jefe me preguntó, pero el hombre es muy prudente. Entonces me dijo, Esther, ¿qué fue lo que pasó con esto y con lo otro? Y yo le dije, sí, doctor, pasó esto, yo fallé en no haber averiguado primero qué se hacía frente a esta situación. Digo, pero a esta persona, ¿qué le pasó?
¿Por qué entonces no iba aquí donde el jefe que usted tiene, ahí, antes de tener un jefe, o por qué no venía a mí? Entonces, cuando él fue a personal, ¿cierto? A tratar otra situación, la persona de personal le dice, ¿cómo así que Esther le dijo a Julano y a Sutano tal cosa? Entonces me dice, él mismo me dice, Esther, entonces ella ¿con qué intención fue allá a personal? Le dije, no sé, jefe, pero yo no me voy a detener en eso. Le dije así, si dijo, si no dijo, cómo lo dijo, y con todo el respeto le dije, no sé si sentada, de pie, no sé, jefe, pero yo no me voy a detener en eso. Sencillamente es eso, jefe. Me faltó a mí haber averiguado antes de haberle dicho a esta persona, pero yo no me voy a detener en eso. Apenas él me miraba así y no me decía nada. Y yo dentro de mí decía, Señor, gracias, 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 Señor. Sí, apenas él me miraba y no me dijo absolutamente nada. Y dije, Señor, gracias porque eres tú. ¿Por qué? Porque andamos con la verdad, amados. Andamos con la verdad porque ahí es donde damos testimonio de que somos hijos de Dios y que tenemos que diferenciarnos de los demás. Hasta en lo más mínimo, amados. Tenemos que diferenciarnos nosotros y ser esa verdadera luz en medio de tinieblas, para que no venga el otro a señalarnos. Que es cristiana, que confiesa a Dios cada nada, pero mire lo que hace, pero mire lo que no sé qué. No, mis amados, tenemos que ser íntegros. Este hombre David fue un hombre íntegro, reconoció su pecado, reconoció su falta y fue ante el Señor claramente y dijo, sí, Señor, pequé, adulteré con Betsabé. Este fue mi pecado, Señor, claramente, por su nombre. No de que como que sí, como que no. No, amados. Con el Señor debe ser ¿qué? Nuestro sí debe ser ¿qué? Y nuestro no debe ser no. Esté quien esté. Y el Señor, mis amados, lo resalta a uno y uno no tiene que decir nada más. Que le gusta o que no le gusta, no sé, mire, eso fue así, sucedió así. Así de sencillo es. Y el Señor te respalda. El Señor te respalda, amado. Tú no tienes que estar hablando y diciendo, mire, sí, yo tengo a Cristo, esto no. Con tus acciones, con tu testimonio, el Señor te respalda. Y el Señor hace que los demás coloquen en ti una confianza que uno mismo se queda aterrado cuando la gente abre la boca. O sea, sí, yo sé lo que esa persona está haciendo, es así porque la conozco. Imagínense, ¿quién hace eso? El Señor. Porque nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Que le guste al jefe, que le guste a mi compañero o no le guste, allá ellos. Pero yo tengo que ver que a mí me está mirando, es mi Padre. A mí me está mirando el que ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Él es el que a mí me está mirando. Y yo tengo que hacer las cosas para Él. Para Él. No para que los otros me vean, sino para Él. Por eso vemos en David un hombre que ¿qué? Que dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿En dónde le hizo comprender sabiduría? ¿Necesitamos sabiduría, amados? ¿A diario o algunas veces? Así es. Así es, necesitamos sabiduría. Para todo, amados, para todo necesitamos sabiduría. La esposa para darle al hombre ese consejo sabio de una situación que el hombre esté pasando. La madre para sus hijos, ese consejo sabio que lo hace mi hijo, ¿hacia dónde va? ¿Con qué amistades estás? ¿Con quién te estás metiendo? ¿Con quién estás compartiendo tu mesa? Porque hasta en eso tenemos que ser celosos, amados. ¿Con quién estás compartiendo, hijo? ¿Con quién estás andando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué consejo estás escuchando? ¿Qué te dijo la compañerita? No,
No, mi hija preciosa, eso no es así. Esto es así y así y así. El consejo sabio, sabio, mis amados, que muchos hemos recibido y por eso hoy estamos aquí. El consejo sabio de nuestros pastores, que muchas veces por esos consejos que hemos hecho, tomado decisiones y decimos: Señor, gracias, gracias porque recibí ese consejo sabio de los siervos y obedecí a tu voz, obedecí a tu mandato. Ahora veamos Salmos 130, 1 al 4. Claro, ¿cierto, amados? Es muy clara la palabra. Dice que primero clama el Señor, ¿cierto? Oh Jehová, a ti clamo. Oye mi voz. Estén atentos tus oídos a mi súplica. Si yo miro mis pecados, no me voy a poder mantener, ¿cierto? No me voy a poder mantener. Pero en ti, ¿qué hay? Perdón. En ti hay perdón. Qué precioso. En ti hay perdón. Pero ¿cómo es? Clamando. Clamando, mis amados. Es necesario que le pidamos al Señor que nos enseñe a clamar. Que nos enseñe a clamar. Ese clamor es algo que sale de allá de lo profundo. Es necesario que Él nos enseñe. ¿Cuál es el clamor que el Señor quiere que nosotros tengamos ante su presencia? ¿Cuál es el clamor que Él anhela y desea de nosotros? Ahora volvamos otra vez a nuestro versículo lema. Entonces estábamos en: y perdonaré sus pecados. Ahora dice: y sanaré su tierra. Nos restaura todo lo que tengamos dañado. Esto puede ser salud, economía, matrimonios rotos, hijos descarriados, etc. En el Antiguo Testamento Dios promete una restauración completa. En aquel tiempo la tierra significaba su modo de vida. Y así es, ¿cierto? Para ellos era muy importante la tierra. Tierra donde hubieran buenos pastos para llevar, ¿qué? Sus ganados, ¿cierto? Tierra donde ellos pudieran abrir, ¿qué? Pozos para sacar el agua, ¿sí? Para ellos era fundamental su tierra. Y si nosotros traemos eso hoy a nosotros, ¿cuál será la tierra hoy para nosotros? Sí, así es. Y empezando por nosotros mismos. ¿El que quiere? Sanar nuestra tierra, o sea, nuestra vida. Esa es la tierra hoy en día que Él quiere sanar. Nuestra propia vida. Entonces veamos, vamos a ver unas sanidades en cuanto a la salud. Vamos al Salmo 103:3, una persona. Otra persona, por favor, Jeremías 33:6. Otro Salmo 41:4 y otro Salmo 32. La de Jeremías es 33:6. Entonces vamos con la primera. Salmo 103:3. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Él nos perdona, ¿qué recibimos? Sanidad física, ¿sí?
sanidad física. Y ya lo sabemos, ¿cierto? Que muchas enfermedades que se producen en edad avanzada es ¿por qué? Porque la persona tiene allí algo que ha guardado en su corazón y no lo ha sacado. ¿Qué quiere decir? No lo ha confesado al Señor, no ha reconocido su falta. Y hemos visto y hemos escuchado testimonios, personas que cuando van al Señor, piden perdón, el Señor los sana, el Señor los restaura, ¿sí? Porque sacó eso de su corazón, ¿sí? Muchas veces la falta de perdón, ¿qué hace? La falta de perdón enferma. Pero cuando tú perdonas, tanto tú te liberas como tú liberas a la otra persona. Cuando hay perdón, mis amados, se rompen unas cadenas, así es, que tú y yo ni nos imaginamos. Cambia el rostro de una persona, el perdón, amados, lo cambia, lo transforma y se liberta. ¿Y qué trae? Salud, porque ya no se carga con eso, no se carga. Nosotros no podemos guardar, mis amados, en nuestros corazones, porque ¿sabe qué hace eso? Abre puertas para nuestras generaciones. Y si tú ves familias así, dicen sí, es que así era fulanito de tal, así era mi papá, mi mamá, mi abuelito, no perdonaba por nada, no perdonaba por nada. ¿Y son qué es? Raíces que se traen, amados. Así es, raíces que se traen, que marcan generaciones. Nosotros tenemos que pararnos, mis amados, y esas puertas cerrarse y romperse esos yugos y esas cadenas, para que nuestras generaciones no lleven ni carguen eso. No lleven ni carguen eso, mis amados. Somos nosotros los llamados a quitar esos cerrojos. Somos nosotros los llamados a romper, mis amados, esos yugos y esas cadenas, para que nuestras generaciones sean libres, para servir al Señor, para alabar y glorificar su nombre. Es necesario que nos paremos en la brecha, mis amados, a pedir perdón al Señor para que se rompan esos yugos. Jeremías 33:6. ¿Nos revelará qué? ¿Y de quién viene la sanidad? ¿De Él? Es la mejor sanidad. La mejor es la de Él porque es completa. Porque no es a medios, la sanidad del Señor es completa y absoluta. Salmo 41:4. Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Ahí también vemos otro ejemplo, ¿cierto? De que reconocía que su enfermedad era ¿por qué? Por su pecado. Por su pecado. Sí, y cuando va al Señor, ¿sí? ¿Qué le dice? Ten misericordia de mí. Dice su palabra que cada mañana son ¿qué? Nuevas sus misericordias. Nuevas. La de ayer ya pasó, amados. Hoy tenemos otra. Es nueva. Salmo 32. ¿Qué hizo? Clamó. Clamó. Una vez más vemos ahí el Señor llamándonos ¿a qué? A clamar. Ahora vamos a ver uno de la economía. Salmo 107:20. ¿7? 107:20. Y es que eso es la ruina que es.
La ruina es un sepulcro en vida. Eso es la ruina. Cuando tú ves a personas que viven con escasez y con escasez, es porque hay algo guardado. Las cosas nunca son sí porque sí, amados. Nunca son sí porque sí. Es necesario que nosotros, Señor, X o Y situación en mi familia, y si hacemos recuento, mi tío, mi abuelito, Señor, ¿dónde está? ¿Dónde se abrió la puerta? ¿Dónde se sembró esa raíz? ¿Dónde? Y una de las raíces tremendas que tenemos en nuestra nación es el divorcio. Y si tú ves, entonces tú ves familias, y si ves la mamá divorciada, la hija, la otra hija, el hijo, es una raíz, mis amados, que tenemos que clamar al Señor para que se corte, valga la redundancia, de raíz, para que se queme de raíz, para que se haga cenizas por el poder de Cristo Jesús. Porque un divorcio, ¿qué trae, amados? Así es. En lo más importante que Dios creó, en la familia. Y ahí ya sabemos todo lo que viven, sean los hijos, porque eso, mis amados, sea hijo pequeño, adolescente, joven o adulto, afecta. Eso no es por el hecho de que, es que como ya es tan grande no va a pasar nada. No, mis amados. Eso afecta emocionalmente, eso afecta sentimentalmente, eso afecta espiritualmente en unión de familia. No importa la edad que tengan los hijos, ni el hombre ni la mujer. Cuando una separación se da, es una cosa impresionante. Y es algo por lo que nosotros tenemos que clamar, mis amados, de que esa raíz se pudra por el poder de Cristo Jesús. Se pudra para que haya una familia sana, en una sociedad que necesita tener familias estables, con principios fundamentados en la palabra, no en las leyes terrenales, mis amados, que ya ustedes conocen todo lo que está sucediendo. Pero esa es una de las raíces que ha resquebrajado la familia en nuestro país. Es necesario que clamemos para que se destruya esta raíz, amados. Vamos a ver espirituales. Salmo 147:3, Salmo 34:19 y Primera de Pedro 5:10. Salmo 147:3, Salmo 34:19 y Primera de Pedro 5:10. 3, sí. Ahí está. ¿Qué hace los quebrantados de qué? De corazón. Heridas que se guardan, amados, por años y años. ¿Y esas heridas que van haciendo en el corazón? Así es. Así es. Y muchas veces esas heridas, ¿qué hacen, amados? Entonces, y sucede que esa herida, como tú la vas guardando allá en tu corazón y en tu corazón, entonces tu relación con Dios no es igual, amado, porque has puesto ahí una barrera, una barrera. Entonces, Dios nos quiere mostrar, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere mostrar los secretos muy guardados y muy escondidos, ¿sí? Dios nos quiere mostrar cosas grandes, Dios nos quiere usar en favor de otra persona, de otra vida, de nuestra familia, pero por causa de esa herida que está allá, que has dejado que crezca, y como se dice, que se haga una costra de esas bien gruesas, no podemos ser usados por el Señor como Él quisiera. Es necesario, mis amados, Señor,
esta herida tengo que sacarla y sáname. Ir allá a humillarnos, Señor. Esta herida se me causó por esto y esto, porque fulano, porque sutano, porque mi papá, porque mi abuelito, mi tío, en la empresa me hicieron A, B o C situación, porque yo tomé una decisión errada por escuchar otra voz. Y a causa de eso vino esa herida y ahora entonces yo estoy así y así. Señor, sana esa herida, Padre. Sana esa herida. El Señor quiere darnos más y más, amados, de su palabra. Más y más de su espíritu. Pero esas situaciones en el corazón nos vendan, mis amados. Nos vendan y no nos dejan ver. Por eso necesitamos ir allá, humillados. Señor, perdóname, sana mi herida, porque quiero avanzar en conocerte, avanzar, Jesús de Nazaret, en intimidad contigo. Salmo 34, 19. Así es. Muchas son, pero el Señor, ¿qué? Me librará de todas ellas. Y primera de Pedro 5:10. Amén. Así es. En la Nueva Traducción Viviente dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento ¿qué? Sólido. Qué hermoso lo que el Señor hace a favor de nuestras vidas, mis amados. Qué hermoso. Bueno. Entonces vemos lo que el Señor hace, cómo sana nuestra tierra en las diferentes áreas, ¿cierto? Entonces después de que nos hemos humillado voluntariamente y de corazón, hemos invocado el nombre de Cristo, oramos porque Él es el medio de comunicación entre Dios y el hombre, buscamos su rostro, que es someternos a Él, nos convertimos de los malos caminos, que es dejar de pecar. Él oirá nuestras peticiones, perdonará nuestros pecados porque le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Y sanará nuestra tierra, que es ¿qué? Nuestra vida, ¿cierto? Después de que hemos hecho esto. Entonces, después de eso, ¿el Señor qué hace? Entonces, miremos para terminar, volvamos a nuestro versículo lema y mire lo que el Señor hace después. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Amén. Vamos a leerlo todos, amados. ¿Lo tenemos? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Miren lo que el Señor hace, hermanos, después de que hemos pasado por todo lo que dice el versículo 14, ¿qué hace el Señor ahora? Va a estar atento, ¿cierto? Va a estar atento a la oración. En este lugar, ¿qué quiere decir? Aquí en este lugar, ¿sí? Y en cada uno de nosotros.